sobre por qué había decidido estudiar lo que estudió. Y él es un amigo mío, estaba estudiando Derecho, ya está graduado. Me dijo: Martín, toda persona en algún momento de su vida va a necesitar un abogado. Entonces, éramos adolescentes. Él ya había entrado a estudiar porque él era un adolescente juicioso, yo no. Yo ni siquiera sabía qué estudiar. Y él dijo: en algún momento alguien va a necesitar un abogado. Entonces yo le pregunté: ¿por qué? Me dijo: eso cuando uno crece, la vida tiene que ver con pleitos, con demandas, con quejas, con derechos de petición, con tutelas, y en algún momento de la vida alguien va a necesitar un abogado. Entonces, el ser abogado me asegura que tendré trabajo siempre. Eso me dijo él, ¿no? No sé si le funcionó. Pero un día, leyendo el libro de Job, un hombre muy rico, un hombre que lo tenía todo, entró en un desierto bien complicado. Y con mis niños leemos el libro de Job, les gusta. Y nos llamó la atención, en algún momento, un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo, dijo: ¿quién si hubiese alguien que se pusiera en medio, un abogado defensor que estuviera entre Dios y yo? Porque con él, ¿cómo voy a pelear? Necesito a alguien que me medie. Y me acordé de que mi amigo me dijo: en la vida, en algún momento vas a necesitar un abogado. Y meditando en esto, uno se da cuenta que la vida no es sencilla, no es fácil, ¿cierto? Celebré a mi niño Lucas hace unos días, el que le dijo adiós a la niñez y empieza a una vida de responsabilidad, ¿no? Ya no es un niño, ahora es un hombre. Y él decía muy sinceramente en su ceremonia, decía: ya no soy un niño, lamentablemente. Y yo le preguntaba por qué, y me decía que yo he sido muy feliz. O sea, mi niñez es muy linda. Entonces uno tiene que empezar a preocuparse por una cosa, por la otra, por la otra. Y él ya vislumbra a veces la vida de los adultos, ¿no? Tu vida, la mía, que no es sencilla a veces. Por eso la figura de desierto, de la vida como un desierto, es algo que es inevitable para cualquier persona, sea creyente o no sea. Los momentos de dificultad, los momentos de aridez. Y en medio de esas situaciones bien complejas, asociamos o tenemos algo contra Dios o hacia Dios. Sea una expectativa hacia Dios de que intervenga en esa vida, o sea una demanda hacia Dios de por qué esa vida, o anhelamos que Dios tenga una oficina de quejas y reclamos para mandarles unos cuantos por los momentos difíciles de la vida. ¿Y cuáles son los momentos difíciles de la vida? Uno no se queja por cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, hay gente que se queja por todo, pero no es la mayoría. La mayoría. Eso que se quejan por todo ya eso es trauma. De pronto ha sido tan difícil las cosas que todo les duele. Y es entendible, ¿no? Hay una enfermedad que tiene que ver con el dolor. Y cuando todo duele, horrible, ¿cierto? Entonces cualquier cosita, Entonces, sí, tal vez hay niveles de dolor. Pero definitivamente, cuando algo hace que le vemos un clamor de queja o de reclamo o de petición, un derecho de petición, los niños nacen con derechos de petición. Entonces uno sabe que tiene hambre. Y cuando hay hambre, el hambre parece justificar cualquier acción. Un día alguien que me pidió que le enseñara algo de la palabra, y pues ustedes saben que hay algunos
En el sector donde vivimos, mucha gente son rateros. Algunos se toman lo que no es de ellos y otros trabajan por ratos. Entonces, ratero es aplicable al uno y al otro. El que trabaja por ratos, es decir, no hay trabajo continuo, y el otro. Entonces le pregunté, no al que trabajaba por raticos, no, sino al otro tipo de ratero. Y me dijo, viejo, cuando no hay que echarle a la olla, cuando el asunto es de hambre, no me diga que no, porque es de hambre. Y si hay hambre, entonces voy a hacer esto. Y si hay alguien arriba que me dice que no haga eso, pues entonces que aparezca lo que necesito en la olla. Y frente al hambre uno hace muchas cosas, ¿no? Cuando falta la papita, sea quien sea, o sea, cuando tú ves, y más si tienes hijos o si tienes gente responsable de quien tú respondes, y ves que no está la alacena completa, pues entonces pueden aparecer algunas reacciones o puede haber alguna expectativa, ¿no? ¿Qué me dicen de la sed? La sed es peor. ¿O es igual? Bueno, pongámoslo a la par. Pero cuando hay sed, cuando no hay agua, un amigo mío va a cumplir la misión de él en Somalia. Y en Somalia, el galoncito de agua que tú compras en 6.000, 7.000 pesos, allá vale 400.000 pesos. Y me decía, Martín, voy convencido de que no me voy a bañar, preparándome para eso, para no bañarme. Porque allá es un sitio donde ha durado hasta 7 años sin llover. Complicado. Esta gente sabe lo que vale un vaso de agua. Y obviamente hay mucha sed, ¿no? Mucha sed. Entonces cuando esos dos elementos principales de la vida no están, aparece. Y eso es lo que es un desierto. O sea, alguien dice, ay no, qué desierto, se me dañó el Xbox. Ay, qué desierto, el internet, no. Eso no son desiertos. Desierto es cuando esas cosas vitales, necesidades básicas, no están. Ahí es donde entra la angustia. Y tal vez ninguno ha vivido un desierto tan profundo, tan pleno de decir no hay nada. Tal vez ustedes dicen, bueno, tal vez un día no hubo que echarle a la olla, pero no es la constante. O tal vez algunos sí dicen, uy, hoy vengo con tercer día sin comida y viene a buscar a ver si hay algo, a ver con una expectativa de Dios, a ver si Él hace algo. Un amigo mío que está por allá en su restaurante hoy, cuando él empezó a ir a los grupos pequeños, saludables, GPS, reuniones en las casas, él se sinceró conmigo. Estaba en un desierto, no tenía trabajo, no tenía con qué pagar el arriendo, no tenía que comer ni que beber. Yo trabajaba en un supermercado, yo lo administraba, y allí fue donde nos conocimos. Y yo comencé a darme cuenta de su necesidad. Entonces, yo como administrador, no era el dueño, tomaba la verdura que ya no era vendible, pero que era consumible, y pues él sabe cocinar. Hoy tiene un restaurante allí en la plaza. Fernando Serrano. Y sabía cocinar, entonces yo cogía y le daba. Y él hacía maravillas con las verduras. Comía, o sea, había comida, pero tenía que recibirla como caída del cielo. Entonces, ahí yo invité a un grupo aprovechando su desierto. Porque de alguna manera en los desiertos, algo bueno es que uno como que abre el espacio a Dios. Pero ojo, porque a veces hay unas expectativas que no necesariamente son. Entonces lo invité y ese día había palabra y había pan con agua panela. ¿Qué creen que les gustó más? El pan con agua panela. Y al otro día volvió, a los 8 días volvió, y él me lo confesó. Me dijo, Martín, yo no volví por la palabra porque yo no entendí ni jota, pero había pan y había bebida.
Y ya más tranquilo, ese día comenzó a abrir su espacio a la palabra. Mira lo lindo que son los grupos pequeños, porque es muy difícil traer a una persona a una reunión así y querer darle. No todo el mundo viene. Felicito a los que han venido y son bienvenidos. Pero es más fácil llevarlos a una casa y es más fácil atender con pan y con agua bendita a alguien en una casa. Esos son los grupos pequeños. Ir allí, y preciso ese día hablábamos de cómo Dios interviene en los desiertos y hablábamos de la parte económica y eso generó en él una expectativa muy interesante. Pensando en esto, la Biblia nos muestra, la Biblia es el arte de Dios, su palabra conservada a través de años, escrita a través de historias reales, donde el Señor quiere mostrarnos la verdad. Y hay algo muy interesante que aparece en Éxodo. Éxodo capítulo 16. Cuando uno canta una canción como todo, entregarte todo, es porque Dios lo dio todo. Y tú estás aquí porque alguien te habló de Jesús, de su cruz, de su perdón y viniste a este lugar. Otra es esa expectativa. Y la obra más importante que Dios puede hacer por el ser humano es liberarnos, precisamente. Liberarnos de la esclavitud, del mundo, de la esclavitud, del pecado. Pero hay algo paradójico. Y es que muchas veces después de que uno ha entrado en esa relación con Dios, en esa comunión con la palabra, a veces uno entra en una serie de interrogantes y a veces le dan a uno ganas de entrar en la sala de quejas y reclamos. Porque vienen desiertos después de que uno conoce al Señor. Eso es lo que ocurre. Mira, Dios ha mostrado todo su poder sobrenatural contra Faraón en Egipto. Y ha mandado 10 plagas. Que las plagas eran unos juicios de Dios contra aquello que tenía esclavo a Israel. Y ellos vieron el poder sobrenatural de Dios desplegado en un nivel muy grande. Y Dios sacó con mano fuerte a Israel de Egipto. Cuando lo saca, Faraón se sale de los chidos. Faraón dice, ¿cómo los vamos a dejar ir? Entonces viene esa pelea de Faraón que representa al diablo y que Egipto que representa al mundo, porque se están yendo del mundo y él no quiere. Y entonces alista los caballos y los carros de Faraón. ¿Lo han leído? ¿O lo han cantado? Alguna de las dos. ¿O en la película? Y entonces viene el mar rojo que se abre. Pasa el pueblo, sobrenatural, ¿no? Pasa el pueblo por el mar rojo sin embarrarse los pies. Pared de agua aquí, pared de agua allá. Cuando acaba de pasar el último y vienen transitando ese mismo camino Faraón y su ejército, jinetes y caballo, entonces, ¿qué dice la canción? Echó a la mar los carros del Faraón. Hey, hey, la, 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 la. Entonces arranca el culto. Después de eso viene un culto poderoso, porque viene un cántico de María y un cántico allí de Moisés. Y se prende la fiesta en el desierto. ¿Esta también la han leído o la han cantado? Fiesta. Y es paradójico, ¿no? Aquí lo hacemos, no estamos en un desierto, pero hacemos la fiesta como si estuviéramos en el desierto. Tocaría mirar si en el desierto cantamos igual. Y comienza a danzar. Ella danzó con pandero, con danza, y de allí viene la canción: echó a la mar los carros del Faraón. Pero luego de eso, el diablo está derrotado, somos libres del mundo y viene un terreno de desierto. Y juntamente con el desierto viene, mira lo que viene. 16, Éxodo 16. Partió luego de Elim
toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Estamos hablando con gente que ya es libre, aunque no parezca. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, queja, reclamo, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mira sus expresiones. Están frustrados, expectativas no respondidas, no cumplidas. Ojalá nos hubiera matado, me iba mejor de ratero. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne en Egipto, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Entonces aparece el hambre en el desierto, llevaban oro, llevaban plata, pero no había tiendas. Interesante, ¿no? Para que se dé cuenta que el oro y la plata no es todo. Y se quejaron y reclamaron porque tenían hambre, mucha hambre. ¿Cuántos tienen hambre esta mañana? ¿Están en ayuno? En hambre. Pero esos tenían un hambre, eso era un ayuno obligado, un ayuno por desierto, un ayuno por proceso. Y tenían mucha hambre. Y con el hambre aparece la queja, el reclamo, porque la expectativa no ha sido suplida. Entonces Jehová dijo a Moisés, y ojo lo que dice Jehová. He aquí, yo, ¿quién? Jehová, os haré llover pan del cielo o desde el cielo. Del cielo caerá pan. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si me obedece o no. Entonces le dijo, les voy a mandar pancito, pero solamente recogen lo de un día. ¿Qué creen que hicieron? Recogieron lo del mes. Se va a acabar, mañana no va a haber, almacenemos. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es decir, el día sábado ninguno va a salir a buscar el pan. Recogerán el día viernes lo del día sábado y el día sábado descansan. Le está hablando a un pueblo que viene acostumbrado a comer carne en Egipto, trabajando 24/7. Esa modalidad de que te tienes que trabajar los 7 días de la semana, eso viene desde Egipto, allá. Entonces nota cómo Dios está ajustando su vida. No los dejó desprotegidos, solamente que ellos hicieron unas expectativas del Dios que acabó de aplastar a Faraón y tienen una imagen de Dios que no es. Ahí está Dios. Y es más, no se murieron de hambre, se quejaron y sintieron hambre, pero morirse de hambre no. Mejor nos hubiera matado. O sea, ellos ya eso les huele a muerte ya. Y no, la muerte no está, la muerte está aquí y aquí. El Señor sabe lo que va a hacer. Entonces le manda maná. Y maná ¿qué es esto? Así bautizaron el pan. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Como caído del cielo. ¿De dónde apareció? Maná. Y hay en nuestra vida cristiana momentos de maná, donde no es porque tú lo trabajes, porque tú te lo ganes, porque alguien llegó y te dio. Y tan bonito que se siente eso. No, hay gente que no le gusta eso. Hay gente que le gusta es tener lo que ha trabajado. Porque el otro viene a ser como, mira, ahí le doy. El caso es que comieron pan y durante 40 años les dio de ese pan. Hasta que se hastiaron.
Ahora miremos el siguiente capítulo para no leer todo el capítulo 16, Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y viene otra vez oficina de quejas y reclamos. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué pelean conmigo? ¿Y por qué tientan, prueban, demandan, desafían a Dios? Así que el pueblo tuvo allí, ¿qué tuvo? Sed. ¿Qué tuvo en el capítulo 16? Hambre. Y así se llama la palabra de hoy: hambre y sed. Y murmuró contra Moisés cuando tuvo sed, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué? ¿Por qué me das un carro si no hay gasolina? Tenemos ganado pero no hay agua. Tenemos hijos pero no hay que darles de beber. Mátenos. Empiezan los por qué y por qué. Nota que no es incredulidad de la existencia de Dios. Es incredulidad de su bondad, de su amor, de su justicia. Es un asunto de ver a Dios y saber que está ahí. Porque es que ha sido innegable. Él se ha hecho presente. Pero ellos lo miran así, con reclamo, con queja, Le mandamos el WhatsApp a Dios con todos los emoticones, los emojis de... Moisés responde. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, mira la oración de Moisés: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Estás entre nosotros o no estás? ¿Nos amas o no nos amas? ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Es una cuestión la que esté allí, y allí viene el agua. Golpeó Moisés el agua en la roca, y el pueblo dijo: ¡ah! Y saciaron su sed y se calmaron. Cuando saciaron el hambre, se calmaron. Cuando saciaron la sed, se calmaron momentáneamente. Porque después vino otra pelea y otra pelea. Y los 40 años en el desierto fueron de pelea en pelea, de reclamo en reclamo, de tutela en tutela, de derecho de petición en derecho de petición. Y estaba Moisés ahí en la mitad. Moisés ahí en la mitad llevando una carga muy grande para él. Esto se convierte en la historia que Dios utiliza para enseñarle a las siguientes generaciones. Luego pasaron el desierto. Todos esos de quejas y reclamos murieron en el desierto. Y los hijos de ellos, que ellos decían: ay, se van a morir de hambre y sed, esos fueron los que conquistaron la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y de allí entonces empezó la educación de un pueblo para enseñarles quién es Dios, su manera de operar. Es muy interesante que el Salmo dice: el pueblo del desierto vio las obras de Dios, pero a Moisés le notificó sus caminos. Y los caminos de Dios es la forma en que Dios se mueve, la forma en que Dios opera, la forma en que Dios actúa.
Y parte de lo que Dios quería mostrarles es: la vida es esto. Ustedes ven la vida como un desierto, como una cárcel, como un lugar, pero la vida es más que eso. Ahí está, o sea, pasaron 40 años. Y después, cuando escriben Deuteronomio, Moisés, que es el último libro que escribe Moisés antes de entrar a la tierra prometida, les dice: ¿se acuerdan de ese terrible desierto? Sí, nos acordamos. A ver, ¿se les hinchó el pie? No. El calzado creció juntamente con el pie. ¿Se les dañó la ropa? No. ¿Se murieron de hambre? No. ¿Se murieron de sed? No. A ver. Pero el pueblo nunca entendió a ese Dios. A Moisés le notificó sus caminos y Moisés conoció a Dios. Pero ellos vieron lo que Dios hizo a través de ellos, pero no supieron quién era ese Dios. Pero entonces quedó escrito para enseñar a las siguientes generaciones: mire la historia del maná, porque nunca más volvió a caer maná. Es más, para evidencia, en el arca que se metía en el tabernáculo, guardaron una porción de maná, para decirles: vean, no crean lo del maná, aquí hay. Para ver que no era una mera historia, no era un mito, sino real. Un Dios que, cuando el pueblo tuvo hambre, tuvo sed, movió su poder y ahí estaba, para mostrarles que la vida es más que comida y más que bebida. Pero entonces viene el asunto de la interpretación. Moisés era el villano en el desierto. ¡Oh, Dios! Pero luego, a través de la enseñanza, Moisés se convirtió en el héroe. Después de que él murió y fue llevado, ¡oh, tremendo ese Moisés! A tal punto que Moisés fue elevado a través de la interpretación bíblica a un nivel. ¡Oh! Y más cuando había una promesa que decía: les mandaré un profeta como Moisés. Y eso se repite siglo tras siglo. Ahora, si tú tienes la historia del Éxodo y estas narraciones, y te enseñan: vendrá un profeta como Moisés, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué va a ser esa persona que es como Moisés? Va a ser alguien que va a ser así, ¡pum!, va a caer pan del cielo. Y va a ser alguien que va a ser así, ¡pum!, y tome agua para su sed. Y cada vez que tengas hambre, ¿qué hubo pues? Tenga. ¿Qué hubo pues? Tome para su sed. Eso es lo que teológicamente comienza a interpretarse. Y yo no sé a ti cómo te han hablado de Jesús, pero lo que te han contado de Jesús y lo que tú has interpretado de Jesús forma una expectativa de Jesús, que puede que cuando llegues a Jesús, como que no es lo que estás esperando. Eso suele ocurrir. Eso que tú acabaste de ver en estos dos pasajes muestran una cosmovisión de un pueblo y la forma en que ven a ese Dios. Ahora, siglos más adelante, veamos lo que ocurre. Evangelio de Juan, capítulo 6. Es la misma nación y es el mismo Dios. No es un Dios diferente. Es la misma nación, el mismo Israel. Ya no está Faraón, está César. ¿Hay alguien que se llame César acá? Ok. Está César, que es una posición. Está el imperio de Roma, ya no es el imperio egipcio, pero igual son esclavos. Igual están colonizados, están subyugados. Si hacemos un salto de allá hasta el día de hoy, todavía vamos a ver el tema de los imperios, el hambre y la sed. Pero antes de venir al hoy, quedémonos allá en la época de Jesús. Jesús vino a enseñar y llevaba bastante tiempo enseñando. Y la gente tuvo hambre. Y cuando Jesús vio que la gente tuvo hambre, le dijo a Felipe: déles de comer. Felipe dijo: no, mandémoslo para la casa. La mano de gente, ni aunque tuviéramos el salario de un año, alcanzaría. El Señor dijo: no, déles de comer. Y es cuando viene una de las obras maravillosas del Señor, que es el partimiento del pan y la multiplicación del pan.
y comieron todos. Luego de que les dio la palabra y les dio el pan. Y comieron hasta saciarse. Empacaron allí en las canasticas el pan y se fueron. Y Jesús se montó en una barca con los discípulos y cruzaron el mar. Y allá fueron. Allá la gente a pie llegó. Entonces Jesús les dice: ¿por qué me siguen? Y ellos: no, pues maestro, aquí usted enseña muy chévere. Y él les dijo: ustedes no me siguen por la palabra, me siguen por el pan. Y les dice: no trabajen por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. Eso está en Juan capítulo 6. Y sigue allí una charla que va a aterrizar aquí en el versículo 30 que está en las pantallas. Él les está hablando acerca de quién es Dios. Quiere aprovechar el contexto de desierto donde ya les dio pan para hacer lo que Dios ha querido siempre, mostrarse quién es Él. Entonces ellos le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aquí estamos en sala de demandas y peticiones. ¿Qué están pidiendo? Una señal. ¿Para qué? Para creer. ¿Te suena familiar? Si tú haces esto, entonces creeré. Si tú haces que vuelva mi marido, si tú haces que se vaya mi marido, si tú me das esto o me das aquello, entonces, si tú me sanas, si tú, o más bien, porque tú, entonces haz esto, haz aquello, porque yo veo ahí en la Biblia que pasa todo eso, pero aquí no veo nada, todavía con hambre y con sed. Ahí estás tú frente a una queja y a una demanda. ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y se van a la historia bíblica. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y ahí hay una pequeña desviación del texto. Porque el Señor dijo: haré llover pan desde el cielo, no dar pan del cielo, que es diferente. Pero así se transmitió. Jesús les dijo allí corrigiendo: de cierto os digo que Moisés no les dio el pan del cielo. Uno, no fue Moisés, porque ellos están en su mente diciendo: este es el profeta que dice que están en las escrituras, uno como Moisés. Y aquí el Señor viene a pegarle un mazazo fuerte a su teología. Moisés no dio ningún pan, fue Dios el que dio el pan. Y ese pan que dio Dios era pan que venía desde el cielo, que es diferente al pan del cielo. Dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, este pan, el pan que viene del cielo, no es el que sacia solamente el hambre física. El que vino en el Éxodo era para el hambre física. Pero hay un pan que es el pan del cielo, y este pan da vida al mundo. Le dijeron: Señor, está buena la propuesta, ¿no? Como que el derecho de petición está funcionando y les gusta lo que oyen. Señor, danos siempre de este pan que da vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque yo soy el pan del cielo.
Nota que siempre estamos buscando algo de Dios. Y Dios da muchas cosas que vienen de parte de Él. Pero el interés de Dios es darse Él mismo. Siempre ha querido. No quiero que tengan lo mío, quiero que me tengan a mí. A mí. ¿Tienen hambre? Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Imagínate la teología de ellos sacudida, ¿no? Yo soy el pan. Les está diciendo, vengan y cómanme. Y eso a veces no es tan fácil de entender. Hay gente que, tomando de una manera muy ligera la Biblia, juzgaban a Jesús diciendo, este nos está invitando a ser caníbales. Porque Él dijo, yo soy verdadera comida, mi cuerpo es verdadera comida y verdadera bebida. Y Él aquí está ofreciendo un pan para el hambre del mundo. Porque las quejas y los reclamos no terminan cuando tú tienes pan y agua. Los reclamos y las quejas continúan. Porque no solamente hay hambre de pan. ¿De qué hay hambre en el mundo? Hambre de justicia. ¿Cuántos tienen hambre de justicia? Que a los malvados se les dé su merecido. ¿Hambre de qué hay? Hambre de poder. Y el hambre de poder viene por una necesidad interna. Hambre de logros. Hambre de tantas cosas. Y el Señor dice, no habrá maná para cada cosita. No, Él está diciendo, yo soy el pan que da vida al mundo. A un mundo acostumbrado a la muerte. Esas personas que son los poderosos de la tierra, que aún no tienen a Jesús, están en un ámbito de muerte. Tienen dinero para gastárselo en 7 vidas, pero eso no les da vida. No les da vida. Pueden comprar sus cositas, ¿cierto? Pueden comprar tecnología, pueden hacer viajes, pero ahí no está la vida. Por eso hay tanta gente que logra esas metas económicas y no conocen la vida. Voy a ahorrar el nombre y voy a silenciar la empresa a la cual me refiero y al hombre al cual me refiero. Pero es alguien muy cercano a mi familia que a los 60 y pico de años había logrado todo. Dueño de un lugar muy conocido en Bogotá, próspero, y con bastante dinero, moviéndose así. Un día compra un terreno de 900 millones de pesos y a la semana lo vende en 1.800 millones de pesos, así. Como que tienes 900 millones, a la semana tengo 2.000 millones, y eso era algo con lo que él sacaba de caja menor. Y tenía acceso a todo lo que el dinero provee o permite: ropa, comida, viajes, mujeres, todas las que quiso. Y a los 67 años se pegó un tiro. ¿Por qué? Porque no tuvo el pan que da vida. Entonces no hay nada más terrible que estar buscando vida donde no hay vida. Y jamás el dinero te dará vida. Jamás. El pan físico que no han comido hoy alimenta tu cuerpo, pero no tu corazón, no tu mente. Entonces el Señor trae una propuesta: yo soy el pan que da vida al mundo. El que a mí viene. Es una invitación a: ven, acércate y come. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. Está siendo muy claro el Señor. Y obviamente esto no les gustó ni cinco. Ellos querían ver maná. Ellos querían ver un pan sofisticado. Ellos querían algo aquí, ay, más físico, algo para la olla, algo para llevar a la casa. No les gustó el mensaje, porque no siempre las prédicas gustan. Sobre todo cuando la prédica no te promete lo que tú quieres que la prédica te prometa. Y un error es que Dios nos guarde de cometer es cuando un predicador ofrece cosas que Dios no ha ofrecido. Por eso a mí me interesa dejar que la Biblia hable. Por eso dejemos que siga hablando. Vamos al siguiente capítulo, 7. Están de fiesta y los judíos, por fe y por la enseñanza de la palabra y por obediencia a la palabra, tenían 3 santas convocatorias, 3 fiestas. La Pascua, la fiesta de Pentecostés, 50 días de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, donde estuvieran. Todo judío creyente, todo judío educado en las escrituras, que tratara de vivir las escrituras, debía ir a esas fiestas. Tenían que trasladarse hacia Israel. Y las fiestas tenían una connotación muy poco latina. Fiesta latina, acordeón, ¿cierto? Tambores, música. Las fiestas eran espirituales y las fiestas lo que buscaban era rememorar la palabra. Entonces estaba la Pascua, donde se reunían, sacrificaban el cordero y recordaban con varios elementos. Comían, por ejemplo, hierbas amargas que recordarían el desierto. Pero sobre todo, el elemento principal de la Pascua era el cordero, cuya sangre en las puertas y en los dinteles de las casas los protegió de la muerte. Y se comían ese cordero mostrando cómo el Señor liberó al pueblo del yugo opresor y los hizo libres, y cogió a Faraón y lo masacró y le libertó a Israel, y somos una nación libre y no somos esclavos de nadie porque nuestra Pascua ya fue celebrada y algún día, bueno, tenía sus connotaciones. La fiesta de las cosechas o del Pentecostés celebrar entonces esa provisión de Dios, y entonces era una manera de consagrar la economía al Señor y esperar las cosechas. La fiesta de los tabernáculos lo que buscaba era rememorar el tránsito de ellos en el desierto. Por eso esta fiesta se celebraba con los Sukkot, las tiendas de campaña, donde cada quien llevaba su camping y se acordaban de cómo el Señor vino y habitó en el desierto, porque el Señor armó su tabernáculo en el desierto. Qué lindo Dios. Los dejó en el desierto, pero Él se metió al desierto con ellos y caminó el desierto con ellos en un tabernáculo. Entonces decían, Él hizo el tabernáculo, se metió y hacía una cantidad de cosas pedagógicas, muy físicas, para que no se les olvidara la enseñanza. Pero entre más hacían, más se les olvidaba. Y entonces en esta fiesta de los tabernáculos recordaban el tema del maná, de cómo Dios los sustentó con maná, y recordaban el tema del agua, y decían: Dios nos va a sostener, Dios nos va a proveer, Dios nos va a suplir. Y esa fiesta duraba 7 días, después se le agregó un día más, se celebraba entre septiembre y octubre. Y había el último día, era el día solemne de la fiesta. Ahí está este pasaje. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué hacían los judíos? Los judíos había muchos elementos allí, pero lo que quiero traer es la atención a la oración que ellos hacían. Señor, te pedimos el agua para las cosechas, el agua para el ganado, el agua para vivir, el agua te la pedimos, porque recordaban los días donde tuvieron sed y esa sensación de muerte inminente al no ver el agua. Estaban allí en un desierto,
la nación de Israel, subyugados, siendo colonizados y siendo tratados injustamente en la parte económica, pero diciendo: Señor, la economía, por favor, el agua, para un pueblo agrícola y un pueblo que también mantiene su economía con los animales, el agua es vital. Y entonces en el último gran día de la fiesta pedían el agua. Y ahí es donde Jesús, bien osado, no imprudente, osado, haciendo lo que debe hacer con la valentía de Dios mismo, en medio de un pueblo que está buscándolo para matarlo, porque el contexto de esto es que lo están buscando para matarlo. Él no bajó cuando empezó la fiesta, bajó a la mitad de la fiesta. Y ya la gente está cansada de sus prédicas y están cansadas de que digan que Él es Dios y no le creen. Entonces, en medio de ese asunto, cuando la gente está por pedir el agua, se levanta en medio de la fiesta y dice: Jesús se puso en pie. Los maestros enseñaban sentados, Él se puso en pie y pegó un grito que no voy a pegar yo hoy. Y dijo: si alguno tiene sed. ¿Y tú crees que había gente con sed? Sed física y otro tipo de sed. ¿De qué tenemos sed a veces? Ya hablamos del hambre, ¿no? Hambre de poder. ¿Pero de qué hay sed? ¿Sed de qué? A veces sed de venganza, hambre de justicia y sed de venganza. ¡Qué combo! ¿Qué me ofrece? Tengo hambre de justicia y sed de venganza. ¿Hay algo para eso? Sed de amor, por ejemplo. La mujer samaritana, que está unos capítulos atrás, tenía una sed de amor violenta, que le llevó a andar de pozo en pozo o de hombre en hombre. Sed de tantas cosas. ¿De qué tienes sed? Porque el Señor dijo: si alguno, en medio de la fiesta de los tabernáculos, mostrando que toda la escritura se cumplía en Él, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor esperó la palabra ilustrada en la fiesta de los tabernáculos, todo lo que hacían para aparecer Él directamente aquí. ¡Hey! ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nota que Juan está refiriéndose a antes de la cruz, pero dice: después de que fue glorificado, el Espíritu de Dios vino. Entonces mira lo que dice el Señor: ¿tiene alguno sed? Venga a mí y beba. Porque he estado mirando los derechos de petición y las tutelas, y me están reclamando una cosa y la otra y la otra, y entiendo. Eso lo resumo en hambre y sed. ¿Tienen hambre? Acérquense, porque yo soy el pan de vida y doy vida, y el que come de Cristo es saciada su hambre completamente. No tiene que ir a otro pan. ¿Tienen sed? Vengan a mí y beban. ¿Qué está ofreciendo el Señor? Se está ofreciendo a sí mismo. O sea, no pidan cosas, beban de Dios, porque fue lo que Él hizo. Él atravesó todos los protocolos posibles, los cumplió para venir y que podamos comer y beber de Él. Y esa es la verdadera espiritualidad, y ese es el verdadero cristianismo. Cuando más allá de la comida física y de la bebida física, encontramos todo en Él. Cuando Él dice: coman de mí. ¿Cómo comemos de Jesús? Tú comes de Jesús cuando comes la palabra, porque Él es la palabra.
Este libro que tienes ahí es la palabra escrita, pero Cristo es la palabra viva. Y tú comes de la palabra viva a través de la palabra escrita. Si tienes hambre es porque no has comido la palabra escrita. Y como no comes la palabra escrita, no saboreas la palabra viva. Todo está en ese precioso libro que tú tienes. Cuando haces lo que tienes que hacer con el libro, y quieres conocer a Cristo, te acercas a la escritura para comer y comer, y allí vas a encontrar el alimento que necesitas para cada área de hambre de tu vida. Pero también está la sed. Y entonces el Señor dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y ocurrirá algo. De su interior habrá una fuente de vida que salte para vida eterna. Es algo sobrenatural. No solamente Dios te da agua, sino instala una fuente dentro de ti que da vida eterna. No porque venga de ti, viene de Dios, solo que Dios se instala dentro de ti. Diciendo esto, refiriéndose al Espíritu Santo, que habrían de recibir los creyentes. Y cuando el Espíritu de Dios está allí, allí encuentras en Él lo que necesita la sed que tienes, la sed de amor, de comprensión, de ser escuchado, escuchada. Ahí está, en el Espíritu precioso de Dios que está dentro de todo creyente. ¿Crees? Ahí está. No más quejas y reclamos. Bebe y come y cree. Ahí está. Entonces, en 50 días de Pentecostés, ¿qué celebramos nosotros? Que el Espíritu de Dios vino. En la Pascua celebramos que Cristo pagó el precio por nuestra libertad y que podemos comer de Él. Y en Pentecostés celebramos que el Espíritu de Dios fue derramado y que Cristo es el Espíritu de Dios dentro de ti, y que allí está todo resuelto. Toda tu vida está en Él. Deja de reclamarle a Moisés. Bueno, te lo aterrizo. Deja de reclamarle a tu esposo. ¿Qué es que usted me deja sola? ¿Qué es que usted no me ama? ¿Qué es que usted no me comprende? ¿Qué es que usted no me... Es insuficiente, como era insuficiente Moisés. Moisés, ahora todo lo que me piden, yo no hago. Para eso está Cristo. Mujer preciosa, si estás buscando que tu hambre y tu sed sea saciada por el hombre que está a tu lado, ese hombre es un desierto que te trajo a ti para que los dos en el desierto aprendan que Cristo en medio es todo. Ay, tu hombre, lo mismo, demandando que ella te haga feliz, que ella no sé qué. No, es que ella no me consiente, es que ella no me escucha, es que ella no me rasca la cabeza, es que ella no me cocina, es que yo he visto unas que sí atienden, pero a mí no. Y en la intimidad es ella. Bebe. La vida es más que comida, que bebida y que sexo. Es mucho más que eso. Y en Él lo tenemos todo. Bebe. Tú que estás soltero, anhelando que llegue tu cantimplora. Hay una fuente de agua que el Señor te ofrece. Tú que buscas en el estudio, en el trabajo, en la empresa, en un sueldo, la satisfacción que sacie todos tus apetitos, come de Cristo. Vale tanto que no tienes con qué pagar. Por eso lo recibimos por gracia. Ahí está todo en Él. Última semana, porque dentro de 8 días es el último y gran día de la fiesta. Aplicado aquí. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer?
No esperen que yo venga aquí con las artes mágicas, aquí a ver qué señal haces, cómo nos vas a hacer temblar. No. Vamos a terminar un tiempo donde hemos estado buscando a Dios y orando. Y desde temprano, desde las 8 de la mañana. ¿Desde qué horas? Desde las 8 de la mañana. Vamos a estar comiendo y bebiendo en ayuno. Y esta semana va a ser una semana de hambre y sed. O sea, a ver, a buen entendedor, vas a escoger de la semana por lo menos 2 días para ayunar. Si los quieres hacer seguidos y tu cuerpo te lo permite y tu salud te lo permite y la fe te lo da, los haces seguidos. Si no, los puedes hacer 2 mediodías, por ejemplo. Si estás embarazada, no. Comes pan físico, bebes, pero comes y bebes de Dios. Porque ¿cuál es el énfasis? La charla se llama hambre y sed, pero hambre y sed de Dios. Necesitamos hambre y sed de Dios. Y el hambre y sed de Dios entran cuando tus expectativas falsas de Dios son quebradas. Porque todo lo que tú necesitas anhelar es más de Dios, más del Espíritu, más de la palabra. Entonces el objetivo del ayuno no es mortificarte, no es que te latigues, no es un sacrificio a ver si Dios hace algo, no. Es decir, Señor, voy a dejar la comida a un lado por un tiempo corto, para que esta hambre física yo pueda llevarla a hacer un paralelo con el hambre de Dios. No estoy diciendo que dejes de tomar agua, porque tal vez no estás acostumbrado a ayunar constantemente, entonces toma agua por sus asuntos de salud. Más adelante de pronto Dios nos va a ir enseñando cosas para poder hacer ayunos más largos. Hazlo como quieras, pero escoge 2 días. Pueden ser 2 medios días, pero 2 medios días donde en esa mañana vayamos, comamos y vamos a ver qué es la invitación que nos hace Juan. Vengan y coman de mí. Vengan y vean, porque sin lugar a dudas en Él está, y en ese tiempo de devoción está lo que tu alma necesita. Escójanlo. No lo voy a asignar, porque tal vez para algunos es mejor el lunes, para otros es mejor el viernes, para otros es mejor el jueves, pero cojan 2, súmenle 1. El objetivo es devoción, búsqueda, es beber algo que ya se nos dio. Por eso Juan dice, está hablando del Espíritu Santo, que aún no había venido en ese momento porque Cristo no había sido glorificado. Pero cuando Juan escribe el Evangelio, ya Cristo ha sido glorificado y la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Solamente que la iglesia de la comunidad de Juan entró en un tiempo de sed, donde buscaban saciar su sed en otras cosas, en otras personas. Y él tiene que recordarles que el Espíritu de Dios ya fue dado al creyente, y que el Espíritu de Dios dentro de nosotros es una fuente de agua que quita toda sed. ¿Qué vamos a hacer esta semana de hambre y sed? Vamos a comer de Cristo y a beber del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué te parece si empiezas a hacerlo hoy? Ponte de pie. Come y bebe de Él. Cierra tus ojos. Eso lo haces con la oración, con la adoración. Ponte de pie, cierra tus ojitos y responde a la palabra. Hambre y sed, Señor. Te pido que sea desatada hambre y sed de Dios en la iglesia. Te pido que cesen las quejas, los reclamos y las demandas, Señor, como quien permanece en un desierto. Amado Dios, el desierto para Moisés fue el terreno
para comer y beber de Dios y ver cómo es Dios, quién es Él y conocerlo. El pueblo de Israel quedó en la amargura, Señor, y en la frustración, porque no entendieron a Dios. Hoy nosotros en nuestro cristianismo, el cristianismo no es un territorio para quejas y demandas a aquel que lo dio todo, aquel que entregó a su Hijo. El cristianismo es la comunidad de personas que saben quién es Jesús y que Jesús es el pan de vida y que nos dio al Espíritu de Dios, todo por la fe en Él. Ahora tú que crees en Él y que te has acercado a Él, la promesa para ti es: no tendrás hambre ni sed jamás, pero debes comer de Cristo y beber del Espíritu Santo. Hazlo en este momento y hazlo en esta semana. Padre, gracias. Escucha a tu pueblo hambriento, a tu pueblo sediento, y te pido que en esta semana, Señor amado, sea una semana de mucha hambre, de mucha sed. Hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios. Desata hambre y sed de Dios en nosotros, Señor. Te lo pedimos. Así es, Señor, desata esa hambre en nosotros. Despierta el hambre en cada uno de nosotros. Que venga un hambre profunda por ti, por la palabra. Que venga un hambre profunda en el corazón de cada uno por conocerte más, por ir más allá, por conocerte más, Señor. Un hambre por escuchar tu voz, una sed por escucharte a ti, sed de ti, Señor, hambre de ti. Sed de ti en nosotros, Señor, por conocerte, por escuchar la voz que tú quieres decirnos, aquello que tú quieres hablarnos, aquello que tú quieres direccionarnos en este tiempo. Queremos escucharte, trae hambre, 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 aquellos que hemos perdido el hambre por ti, aquellos que nos hemos secado, aquellos que tal vez no tenemos el deseo, aquellos que se ha apagado el fuego, la pasión. Trae un hambre profunda en este tiempo, Señor, en aquellos que tal vez no te conocen profundamente y que están empezando a conocerte. Trae una sed profunda por ti, un hambre por ti, Señor. Que este sea un tiempo para conocer más de ti, que sea un tiempo, Dios, donde podamos escucharte, que tu palabra refresque en nuestro corazón, que tu palabra traiga respuesta a esa hambre, a esa sed de nuestro corazón. Que sea un tiempo diferente, Señor, un tiempo nuevo para cada uno, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo en esta mañana en nosotros. Gracias por lo que vas a hacer esta semana, en este tiempo en el que te vamos a buscar, porque hoy hemos decidido y hemos puesto en el corazón que vamos a tener un tiempo para buscarte. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo. Ayúdanos a que podamos hacerlo, Señor, que no sea solamente un deseo del corazón, sino que lo podamos hacer en esta semana, y que dentro de 8 días, cuando terminemos este tiempo, Señor, podamos ver tu gloria aún más en nosotros. Por favor, esta iglesia necesita de ti, necesitamos de ti, y que el hambre tuya sea lo que en esta semana se despierte en nosotros, se despierte en nosotros. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Muchas gracias, amado Dios, por tu presencia. Te honramos, Señor. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Es una semana donde vamos a tener hambre y sed de Dios. Pueden tomar su lugar. Están aquí nuestros servidores listos para...